Dios los bendiga, amados hermanos en Cristo Jesús, Señor nuestro, Salvador de nuestra vida. Soy el pastor Fernando Restrepo y los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendigo tu vida, bendigo tu familia, bendigo a todos tus conocidos y que la paz de Cristo esté en tu corazón. Quiero en este momento que compartamos juntos una hermosa palabra para que Dios sea hablando en nuestra vida. Vamos a la palabra de Dios en el libro de Números capítulo 13, versículo de 17 en adelante. Dice la Biblia: los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subí de aquí al Negué y subí al monte y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas, y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amad. Y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón. Y allí estaban Aimán, Sesaí y Talmaí, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos, y se llamó a aquel lugar el valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y le mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anab. Amalek habita el Neguey, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos,
Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Aná, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecieron a ellos. Entonces todo el capítulo 14. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean presa? ¿No nos sería mejor volver a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefe, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esa tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me retará este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo. Y saltamos acá al versículo 19. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Te invito a que leas toda la palabra allí en tu casa. Este tema que tenemos hoy se titula realidad versus fe. Lo titulamos la realidad versus la fe. Nosotros vemos y encontramos acá en esta palabra que acá hay una gran realidad. Una gran realidad. Primero hay una encomienda, o llamémoslo, hay un propósito de Dios con su pueblo. Dios les había dicho por medio de Moisés que los iba a sacar de tierra de Egipto, de esclavitud, a una tierra que iba a fluir leche y miel. Y conocemos la demás historia. Y llega un momento
cuando ya estén cerca, que Dios les dice, llega, o sea, Dios da una instrucción en los cuales se les envía, se les coloca a Moisés para nombrar a unos varones para que vayan a reconocer aquella tierra que fluye leche y miel. Y entonces vemos de que dice en el 17 que los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, la tierra prometida por parte de Dios, lo que era el propósito de Dios para su pueblo. Y entonces salen allí a reconocer aquella tierra. Y vemos de que todos ven una gran realidad, porque todos concuerdan que es una tierra que fluye leche y miel. Y vemos que acá, en esta realidad, también se encuentra con una realidad, que era tierra de enemigos del pueblo de Israel, que era tierra de gigantes, que ellos se veían ante estos gigantes como langostas. Esta realidad la vio aún Caleb. Según el versículo acá 30 dice que entonces Caleb hizo callar al pueblo. ¿Por qué? Porque hubo algunos de estos varones, como dice la palabra del Señor y todos lo conocemos, que dieron un informe de una realidad. Pero en ese informe de esa realidad se les olvidó la fe, se les olvidó quién los había mandado, se les olvidó quién estaba con ellos. Entonces vemos el contraste, realidad versus fe. Caleb igualmente vio lo que vieron los demás espías, pero vemos de que Caleb manda a callar. Él no está negando la realidad que los otros vieron. Vemos de que él no la niega, pero sin embargo él acá comienza a mostrarles que en vez de estar mirando la realidad que había allí en Canaán, vieran es al que los había mandado. Ellos vieran es aquel que les había prometido y que los tenía en un propósito. Y es que ellos de Egipto pasaran, donde estaban esclavos, pasaran a habitar en una tierra que fluía leche y miel. Y dice en el versículo 30 que Caleb hace callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Si nosotros analizamos, vemos acá de que Caleb acá lo que está haciendo es hacer que el pueblo vea es con ojos de fe. Ver es aquel que los ha mandado o que les ha mostrado sus propósitos y que les ha mostrado sus maravillas. Acá hay un contraste entre una realidad no negada, pero también entre ver por encima la realidad que había, ver la fe, ver al Dios que está por encima de todas estas situaciones. Vemos acá que acá en el capítulo 14 y versículo 8 dice: si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Contraste, realidad, fe. Queridos amigos, queridos hermanos que me escuchan, en este momento cuando tú estás viendo esta palabra, quizá te sientes confrontado de igual manera con una realidad que estamos en este momento viviendo y que ninguno podemos negar. Como sabemos, el mundo entero entró desde hace un tiempo en una situación por el coronavirus. Entró en una situación donde todo lo que se había planeado, todos los sueños, los proyectos, quedaron o cancelados o aplazados. Entramos en una realidad donde
estamos confinados en los hogares, donde quizá no tenemos la libertad que teníamos antes para hacer muchas cosas, para estar reunidos con la familia. Y en este día que tú me estás escuchando, quizá te sientes confrontado por esa realidad en el cual quisieras estar compartiendo y quizá con ese ser amado como es la mamá, y que sí tú puedes tener, como lo tengo yo, la misma concesión. El Día de la Madre es todos los días, pero también sabemos de que podemos tener un día en especial para celebrarlo, sabiendo de que es todos los días el Día de la Madre. Pero quizá te ves confrontado con una realidad en la cual tú estás quizá en un lugar donde no te puedes desplazar libremente para ir donde tu familia, para ir donde tus seres amados. Estamos viviendo una realidad donde quizá los proyectos económicos que teníamos, quizá no los estamos pudiendo realizar en este momento. Quizá aquello que habíamos planeado para al terminar el año 2019 o comienzos de 2020, todo está en una incertidumbre. Si podremos seguirlos teniendo o no podremos seguirlos teniendo. Y quizá podemos decir, bueno, ¿por qué Dios ha permitido esto? Quizá tú puedes en algún momento, podrás estar pensando, no entiendo lo que Dios está haciendo. No me puedo congregar junto con mis hermanos. No puedo estar desarrollando mi ministerio, los planes que tenía en el ministerio. Quizá hay muchas cosas que sí son realidad, que igual como Caleb y los demás espías, aquellos 2 espías que fueron enviados para ir a ver el propósito de Dios, la tierra prometida, el Canaán prometido, vieron todos una realidad. Y yo no te puedo tapar la realidad. Yo no puedo negar la realidad porque yo estoy viviendo esta realidad. Igualmente como tú, la estoy viviendo. Pero es un momento para un pare y ponernos a analizar esta palabra. Que hay una realidad versus fe. Versus la fe. Vemos de que acá Caleb sí vio la realidad. Pero Caleb acá ve es aquella fe. Ve por fe y según la Biblia. Recuerda lo que dice el libro de Hebreos. Fe es tener la certeza de aquello que no se ve, de aquello que no podemos palpar, pero que hay una seguridad de que que existe, de que está. Vemos que hay un contraste con lo que es la fe en este momento. Acá Caleb veía la fe, o sea, veía a Dios. Caleb decía, es que Dios está con nosotros. Es que Dios es el que ha prometido darnos esa tierra. Entonces, si Él está con nosotros, Él no importa, Él nos entregará. No importa que nos veamos como langosta, Él nos entregará aquella tierra prometida. En este momento hay igualmente un contraste o quizá una confrontación con la realidad o la fe. Y vamos a otro pasaje muy conocido de cuando Pedro es confrontado con la realidad de caminar sobre un mar que se podía hundir, o confrontado con la fe de mirar a Jesús y no hundirse. Acá él estaba también confrontado y en algún momento él mira la fe y no se hunde, pero mira la realidad y se hunde. Acá el pueblo estaba en este momento hundido, porque como lo hemos visto, y te invito a que sigas leyendo esta palabra.
Acá estaban hundidos porque Dios desaprueba su rebeldía. O sea, Dios desaprueba su falta de fe. Y para esto iba a venir un castigo para ellos. Sí, Moisés intercede, pero escucha bien. Iba a venir un castigo sobre ellos. Y lee todo lo que sigue más adelante. Vemos que igualmente cuando Pedro mira hacia el agua, Jesús también le habla sobre esto, porque dejó de mirarlo a él, que es la fe. Recuerda que Jesucristo es la consumación de la fe. Por tanto, querido amigo, querida amiga que me escuchas, en este momento todos estamos confrontados con una realidad que no podemos negar. Pero es momento de que nosotros, en vez de mirar la realidad, miremos es al autor de la fe, nuestro Señor Jesucristo. Lo miremos a Él y nosotros tengamos la seguridad de que lo que Él nos ha prometido se cumplirá. Escucha bien, Él ha prometido gozo aún en la tribulación. Por eso, si tú en este día te sientes atribulado o atribulada, quizás te sientes ahí viendo una realidad porque no puedes estar con el ser amado, pues escucha bien, con tu familia, o quizá en el país, en el lugar que eres de tu tierra. Pues yo te digo algo, si tú tienes fe, la fe lo puede todo. Y vas a poder unirte en espíritu, escucha bien, en amor, de la manera que Dios te lo permita con aquel familiar. Dios te va a dar fortaleza para soportar esta prueba. Si en este momento tú dices y te sientes en una incertidumbre, y si tu empleo se ha acabado, no sabes qué será de tu futuro en la parte económica, pues yo te digo algo, es momento de mirar a Jesús. Y Jesús ha prometido cuidarnos. Jesús ha prometido, escucha bien, estar con nosotros y proveernos. Dice la Biblia que somos más que las aves y Él alimenta a las aves. Escucha bien, miremos más a la fe que es Jesús y no tanto la realidad. El que estos espías vieran la realidad los desanimó. Quizás si estás tú viendo mal la realidad, si yo como pastor o todos los pastores vemos la realidad, donde quizá vemos que no hemos podido pagar arriendos, quizá vemos que está difícil para pagar unos arriendos de unos locales de la iglesia, quizá vemos una realidad donde vemos que hay deudas, que hay compromisos, que tenemos situaciones que cubrir personalmente como pastores. Pues nosotros vemos en la realidad, pues escucha bien, nos vamos a desalentar, nos vamos a desanimar y vamos a dejar de creer que el que nos llamó a sí mismo nos va a sostener. El que nos llamó a sí mismo nos va a respaldar. Y nos olvidamos de todo lo que hemos vivido por fe. Como el pueblo acá se olvidó de todas las maravillas que Dios había hecho, asimismo nosotros, si miramos la realidad de este momento, vamos a dejar de mirar todo lo que en el pasado Dios ha hecho por nosotros. Si tú miras la realidad, te vas a olvidar de todo lo que Dios ha hecho por tu vida. Por eso el momento, y para terminar, queridos hermanos, de que miremos la fe. Sí hay una realidad que nadie puede negar, pero miremos la fe. Miremos a Jesús, estemos en la fe que es Jesucristo y confiemos en Él, en sus maravillas. Escucha bien, Caleb le dice al pueblo, acá dice, si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Vemos acá que Josué les impregna a ellos, no le está negando la realidad. Pero él le está diciendo, es que Jehová es más grande que cualquier gigante. Jehová es más grande que cualquier gigante. Pues yo te digo, el problema no es el grande. Dile a tu problema, digámosle el problema, tú no eres el grande.
el grande Dios. Dios está por encima de cualquier problema, de cualquier dificultad. Veamos la fe y no nos vamos a hundir. Y en este día, escucha bien, que Dios sea fortaleciéndote. Que Dios nos fortalezca a todos. Escucha bien en este momento. Y te digo a ti, mujer, también que eres madre. Si no puedes estar con tus hijos en este momento, escucha bien. Ora por ellos. Y dile, Dios, si tú has permitido esto, porque no se cae una hoja de un árbol sin que tú lo consientas, dile, mujer, Señor, por fe creo que sentiré al ser que salió de mis entrañas, que no me sentiré sola, porque lo sentiré desde mis entrañas. Recuerda que es carne de tu carne y sangre de tu sangre. Y dile, Señor amado, lo siento a mi hijo, a mi hija en la distancia. Y abrázalo y bendícelo. Y si puedes llamarlo, envíale un mensaje, dile, hijo, hija, no estés triste, porque estamos unidos por medio de la fe en Cristo Jesús. Y siente ese abrazo. Y que tus lágrimas, si salen de tu rostro, esas lágrimas, cuando ya sean secadas, sean lágrimas que se transformen en gozo y alegría, porque hay una esperanza para el que cree. Y escucha algo, de que Dios hará sus propósitos en tus hijos y hará propósitos en tu vida. Dios sea bendiciendo poderosamente tu vida. Y no te preocupes si no tienes para una torta, para un almuerzo. Escucha bien. Simplemente dile, Señor, no veo la realidad. Te veo es a ti, Señor. Y el Señor te va a sorprender. Y va a hacer milagros poderosos. Dios va a hacer milagros en tu vida. Siervo del Señor, miremos la fe, porque si miramos la realidad nos hundimos. Sí, quizá no tenemos, hay dificultad para pagar un arriendo, para pagar de un local del templo, para pagar los servicios de un local del templo, para pagar compromisos que siguen ahí, aún para el sustento. Pero miremos es a Jesús. Él es la fe. Y escucha bien, Él está por encima de cualquier coronavirus, de cualquier escasez. Aunque digan que va a haber una hambruna, escucha bien, tenemos que creer que aún si es necesario, Dios hará llover maná del cielo para alimentarnos. Que aunque sea, Dios enviará, si es su voluntad, cuervos para alimentarnos. Que Dios hará que brote agua de la peña para saciar nuestra sed. Que nuestra vestidura, nuestra ropa no se gastará. El Señor hará lo que sea, aún utilizará impíos para que seamos bendecidos. Te hablo a ti, siervo del Señor. Confiemos en Dios y mirémoslo. Todos tenemos situaciones difíciles. Escucha bien, quizás tenemos compromisos, hijos enfermos, situaciones que debamos nosotros que tener que enfrentar. Escucha bien, todos tenemos, yo las tengo igualmente, pero estoy mirando a Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Porque si miro la realidad, quizá nos va a pasar igualmente. Estaremos renegando contra Dios, quejándonos contra Dios y olvidaremos lo que Él ha hecho. ¿De dónde me sacó el Señor? ¿Qué ha hecho el Señor durante todos estos años? Es simplemente mostrarme su grandeza, alimentarme, obrar milagros. Aun cuando llega el último momento, Él llega y me sorprende. Utiliza personas que aún uno no conoce. Ha cuidado de mi hogar. Así, escucha bien, ten fe,
que el Señor también está contigo, como Caleb le dijo acá al pueblo, como Caleb acá le mencionó al pueblo. Caleb le dio ánimo acá al pueblo. Pero yo te digo más que ánimo, porque yo no soy un motivador, yo soy un predicador de la palabra de Dios. Y nosotros en este momento no necesitamos motivadores, necesitamos es palabra de Dios. Lo que te digo en este momento es lo que Caleb le dijo al pueblo. El motivador niega la realidad, pero los hombres de Dios no negamos la realidad, sino que vemos en la fe y transmitimos fe a otros. Que esta palabra te haya ministrado. Y quiero orar en este momento por las madres. En ese momento, Señor Padre, bendigo a cada persona que escucha esta palabra, bendigo a las madres, Señor Padre, la gloria, a los hijos, Señor, y que este día sea un día de gloriosa bendición, que Señor veamos en fe, Señor Padre de la gloria, las maravillas que tú tienes para con nuestra vida, lo que has hecho y lo que creemos que vas a hacer, Señor, lo que nos vas a sorprender, Señor, que Señor, eso nos traiga gozo, alegría, confianza y seguridad, Señor Padre, que lo que tú has prometido lo vas a cumplir, como Caleb lo dijo. Si Dios prometió un Canaán, tierra que fluye leche y miel, así será. Si Dios te ha prometido algo, Dios lo va a cumplir en su santo nombre. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Que esta palabra, escúchala bien, no la guardes solamente para ti, compártela con otras personas, suscríbete al canal, compártela. Si no sabes cómo compartirla, pregúntale a otras personas para que te ayuden, para que sea compartida por las redes sociales, por el Facebook, por el Instagram, por las páginas web, por todo lo que debe ser compartida, porque todo es para gloria de Dios. Escucha bien, no te lo digo y no te dañe el corazón creyendo que es para mi gloria, es para gloria de nuestro Dios, porque esto no es mi palabra, yo no soy el autor de esta palabra, el autor es el Espíritu Santo, al cual le damos honra, gloria, adoración y alabanza. Dios te bendiga. Soy el pastor Fernando, y la bendición del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo y la bendición sacerdotal esté para contigo y para con todos tuyos. Dios te bendiga.